Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Virgo, hoy hablaremos de tu lado espiritual y trabajaremos también con la bola de cristal en el tema sentimental. Así que vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Virgo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Virgo. Los que sí estáis trabajando, Virgo. Hay noticias aquí que recibes que dicen son noticias o comunicaciones que te pueden generar algún tipo de confusión dentro del trabajo y demás. Incluso por no dejar las cosas muy claras, dice, te puede generar como algún tipo de conflicto en el trabajo. Yo te diría que tuvieras cuidado, Virgo, con los conflictos, porque si esto va más allá, dice, tú te podrías plantear ya el cambio de trabajo. Bien, entonces, Virgo, que si estáis trabajando, evita los conflictos porque te puede traer algo que a lo mejor no tenías en mente, ¿bien? O sea, un cambio que a lo mejor tú no tenías en mente. Los Virgo que no estáis trabajando, te veo como los caminos abiertos al lado de una persona que tú conoces, Virgo, aunque sabes perfectamente que esta persona habla mucho y luego de lo que dice a lo que hace hay un trecho, pero bueno, esta persona sale como echándote un cable o dirigiéndote a ese lugar o abriéndote la puerta de ese lugar o algo por el estilo. Entonces, en 3 semanas aproximadamente, Virgo, hablan de una firma de contrato. También tengo que decir que para muchos de vosotros esa firma de contrato es muy esperada, bien, y es porque una persona que como que cumple su periodo de trabajo, que se jubila o algo por el estilo. Entonces entrarías tú en ese puesto. Los Virgo que tenéis un negocio. Tienes muchas dudas. Tienes muchas dudas referente a ciertos cambios que se avecinan relacionados con tu negocio. Entonces, esos cambios se van a hacer, Virgo. Pero yo veo como que hasta el mes de junio o julio no tendrás la total tranquilidad en todo esto, ¿bien? O no verás el beneficio en todo esto o el resultado, ¿bien? De todas maneras, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo. Vamos a seguir con tu economía. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Bueno, respecto a tu economía, Virgo, veo muchos de vosotros que habéis tomado una decisión, ¿bien? Y la decisión es tomada al lado de otra persona o tomada referente a otra persona, ¿no? Y esta decisión que tú tomas referente a esto, dice, te deja de generar un gasto importante, ¿no? Entonces, Virgo, que estéis esperando solucionar algo que te está generando un gasto o que estéis esperando, digamos, algún tipo de juicio o algo por el estilo en el cual tú creas que tienes que pagar, dice, no hay un pago, hay un acuerdo y hay un triunfo para ti en este caso, o sea que dejarías de tener una pérdida. Entradas de dinero, Virgo, ahora mismo no me están saliendo. Lo que sí me está saliendo es la posibilidad de incrementar tu economía con algo o con una mujer que está relacionada, que se me relaciona mucho con el exterior, ¿no? Como que está en el exterior, ¿vale? Entonces, con todo lo que esté relacionado con esto, Virgo, y cada uno lo tiene que aplicar a su historia, dice, te puede traer en un futuro una tranquilidad económica,
Bien, ya me contaréis, Virgo. Vamos a seguir, seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteritos. Hay que dar un paso hacia adelante, Virgo. Es necesario dar un paso hacia adelante, es necesario comenzar un nuevo camino. Dicen las cartas que se avecinan personas a tu vida que las vas a vivir y que estas historias las vas a vivir como un desafío en tu vida. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. ¿Por qué vives tú esas posibilidades o esas relaciones como un desafío? Vamos a ver. Vamos a ver, Virgo, ¿por qué vives esto como un desafío? Bueno, porque no queda muy claro, ¿no?, en qué situación está esa persona. ¿Y por qué no queda claro? Porque esta persona que se acerca a tu vida, pues aunque a ti te diga no estoy con mi ex, o sea, es mi ex, aunque tengamos esto que nos vincula, que tiene que ver con lo económico, con el trabajo, dice no estoy con mi ex, pero a ti eso te genera una incertidumbre. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteritos. Hombre, esta persona, Virgo, te voy a decir que es una persona un poco, a mí se me simboliza como alguien un poco más joven que tú. Yo te voy a decir una cosa, Virgo, esta persona no está con su ex, así lo dicen las cartas. Es cierto que ya hace muchísimo tiempo es una relación que está terminada, bien, que es una persona que cuando tú lo conoces está realizando muchos cambios en su vida, y uno de los cambios más importantes para él o para ella es el solucionar la situación con este ex o con la ex, ¿no? Entonces, dice, llegará el momento de solucionar esa situación con la persona del pasado. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero en un principio, claro, lo vuestro empieza de esta forma, de la forma en la cual tú piensas que te está ocultando. O sea, así lo dicen las cartas. Que aunque con esta persona tú tuvieras como una convivencia, a la hora de comunicarse con el ex o la ex, te da la sensación que te puede ocultar. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Luego también te da la sensación como que es una persona que espera o siempre deja una puerta entreabierta por si no sale bien lo tuyo, pues se va al otro. Esta es la sensación que te da. Bien, que sea así o no, las cartas no dicen que en un principio sea así. Que es una persona, es cierto, que a lo mejor podría haber cerrado esta etapa de manera diferente, pues sí, la podría haber cerrado. Lo que pasa que también es una persona que quiere asegurarse sus cosas o quiere asegurarse su estabilidad. Bien, entonces aquí en un principio dicen las cartas, hay mucha lucha en esta relación, o se va a vivir la relación con una lucha interna contigo mismo, contigo misma, Virgo. Vamos a ver hasta dónde llegaría esto.
Vamos a ver si habría finalmente una relación estable aquí o no. Yo en un principio te puedo decir, Virgo, que la inestabilidad se puede alargar, que va a haber momentos de idas y venidas, así lo dicen las cartas, bien, pero que también veo en un momento de la relación, en un punto, un cambio rotundo. Un cambio rotundo. Claro, este cambio rotundo se dará ya después de haber pasado todos estos altibajos, todas estas idas, estas venidas y demás. Entonces, aquí es cuando llega el momento decisivo de la historia. Entonces, ese momento decisivo de la historia, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae ese momento? Curioso, mira lo que dicen. Virgo, mira, dice, el momento decisivo es que deberéis de aprender mutuamente a conoceros, porque si no aceptáis una manera de ser tanto del uno como del otro, cada uno va a ir para su lado, va a tirar para su lado, va a coger su camino. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. De todas maneras, yo he visto que esta historia se puede alargar en el tiempo, pero claro, a mí las cartas todavía no me dicen que esta persona sea una persona que se vaya a quedar en tu vida para toda la vida, ¿no? Entonces todo depende de ese momento. Bien, de ese momento, si vosotros aprendéis a conoceros un poquito más. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que sería una relación de ahora quiero, ahora no quiero. También por tu parte, un poco conflictiva, pero también con unos sentimientos muy fuertes. Entonces no te puedo decir, Virgo, que esto acabe mal. Yo no te puedo decir eso, porque aquí dicen las cartas que después de un periodo muy complicado, dice, los que podáis tener hijos, habría hijos en la relación, bien, y habría un final feliz en toda esta historia, bien. Entonces, ¿podría ser una persona importante en tu vida? Sí, Virgo. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida? Vamos a ver. La letra N tiene que ver con esta persona, Virgo. Y esta persona podría llegar a tu vida a lo largo del mes, finales de marzo aproximadamente, Virgo. De todas maneras, el tiempo siempre os digo que es un poco inexacto. Esta persona, Virgo, ha tenido como... A ver, yo te doy datos que voy viendo para que cuando llegue pues tú identifiques a esta persona. Ha tenido como un momento de su vida, ¿no? Como que estuvo en todo lo alto, ¿no? Y como que todo se fue de la noche a la mañana, como que se pierde todo, ¿no? Esto sale como en su pasado. Ojos verdes claros. No me sale una persona con ojos oscuros, o verde o azules, ¿vale? Es un verde, yo creo que es un verde claro, ¿eh? Le gusta mucho la naturaleza a esta persona, Virgo. De todas maneras, ya me contaréis. Virgo, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia.
Y Virgo, que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo. Bueno, las cosas van fluyendo en la relación. Bien, ha habido muchos problemas, pero igualmente se ha seguido, ¿no?, en la relación. Mira, yo veo, Virgo, que las cosas van fluyendo, la relación va fluyendo, pero hay un doble pensamiento en alguno de vosotros, ¿no? Y el pensamiento es el siguiente: vale, yo sigo en esta historia, pero como se me aparezca otra persona que me haga tilín, te vas a tomar por culo. O sea, literal. Ese es el pensamiento que hay, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Virgo. Casados, en convivencia y novios. Es como si ya se supiera o se da por hecho algo que pasó en el pasado. Se tuvieron muchas dudas, pero ya como que algo ha sucedido o se han abierto los ojos. Simplemente dice como que se da por hecho algo, ¿no?, en la relación. Entonces, Virgo, yo te voy a decir una cosa. Se están esperando acontecimientos en la vida de alguno de los dos para tomar una decisión, ni más ni menos. O sea, hay una espera de acontecimientos, hay un cambio. Y si yo estoy en lo cierto, luego me vais a poner en los comentarios, hay un comentario que me hizo mucha gracia. Y dice: yo no sé por qué sigo viéndote con lo negativa que eres. Y pensé, pues estarás enganchada a mí. ¿Seré adictiva o algo? Bueno, Virgo, lo que te iba a decir. Y de verdad que los que no os sintáis identificados con la tirada, pues que podéis ver vuestro signo ascendente. Lo que yo no voy a hacer es deciros algo que no estoy viendo. Entonces lo que yo estoy viendo es que uno de los dos podría hacer una salida del hogar, ¿no? Y sale como una salida del hogar, como pidiendo un tiempo. Claro que ese tiempo se da, o se quiere hacer como algo excepcional, ¿no? O sea, ese tiempo se pide o se da con la intención de una vuelta, pero si eso pasa, yo veo difícil, yo veo complicada la vuelta. Bien, ¿por qué veo complicada la vuelta? Porque se pueden cruzar terceras personas en tu camino, sobre todo el que se esté planteando que si le llega otra oportunidad, aquí te quedas. Entonces, para esa persona hay mucha posibilidad de que se acerque a alguien. Bien, vamos a ver qué más. Así que yo digo, resumiendo esta tirada que acabo de hacer, si hay una salida del hogar con la intención de vuelta, no hay vuelta, hay separación. Porque así lo vais a querer. Vamos a seguir. Entonces, Virgo, casados, en convivencia, vamos a mirar con estas primero. ¿Ves? Todo apunta a que, bueno, a que la relación va bien, si aparentemente va bien. Dice, pero que uno de los dos sabe muy bien qué significa o qué trae después esta tranquilidad, esta calma, ¿no? Así lo estoy viendo yo. Y dice, ella se permite el lujo de pensar que podría ser feliz con otra persona. Bien. Si esto sucede, Virgo, ¿tú estarías con otra persona? Yo te digo que sí. Yo te veo encontrando tu equilibrio al lado de otra persona, Virgo.
Vamos a ver qué más. Virgo, casados, en convivencia y novios. Es que ya, claro, lo que yo veo aquí son ganas de liberarse. Hablan de una liberación. Entonces, aquí veo uno de los dos como que en todo este tiempo no ha sido capaz de ver una realidad, pero no ha sido capaz de ver una realidad por temor o porque la otra persona, siempre en las relaciones hay una persona que tiene más fuerza que otra, ¿no? Energética, el carácter. Entonces, por temor a perder, a tener una pérdida, ¿no? Porque también en cierto modo es lo que se ha hecho ver en la relación, ¿no? El que ejerce fuerza en la relación siempre como que, entre comillas, anula al otro, ¿eh? Y aquí no se trata de anular, se trata de complementarse. Pero en este caso no ha sido una complementación. Bien, entonces está esa necesidad de liberarse de la historia. Y aunque aparentemente hagamos que todo está bien, necesitas encontrar tu equilibrio. Así lo estoy viendo yo, Virgo. Ya me contaréis, mi queridísimo Virgo, ya me contaréis qué va pasando con esto y como te he dicho que si es cierto que va a haber un cambio, una salida del hogar, pues te digo que ahí sí se va a producir la separación, por lo menos por tu parte. Bien, vamos a seguimos, Virgo, con tu mensaje especial del amor. Virgo, debes de esperar ciertos acontecimientos. No te dejes guiar, de personas o de una persona en concreto cercana a ti. Bien, hay cosas que las tienes que ver por ti mismo o por ti misma, Virgo, ya me contaréis. Vamos a seguimos, Virgo, no te me vayas, que ya sabes que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a seguir con tu salud, vamos a ver cómo está tu salud, Virgo. Bueno, Virgo, te veo como que que acudes al médico, como que vas de médicos, ¿vale? Aquí está saliendo claramente un poco de inestabilidad, un poco de miedo en este aspecto, Virgo, pero hablan de que tú tienes los caminos abiertos, hablan de buenas noticias al final de esto. Entonces, todo lo que estéis pasando por una situación así, las cartas indican que tú vas a recibir buenas noticias. Para todos los demás, Virgo, cuidaros todo lo que tenga que ver con los riñones, ¿eh? Vamos a seguir, como siempre os digo, Virgo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Vamos a ver, Virgo, y tu mensaje general. Tu mensaje general, Virgo, te dice, estás en un momento de tu vida de crecimiento, de perder, de ganar, ¿bien? Pero el perder también forma parte del crecimiento, de tu evolución. A veces se pierde y a veces se gana, Virgo. Vamos a seguir, Virgo. Seguimos con tu mensaje espiritual, con tu lado espiritual. Y en este caso ya sabéis, Virgo, que este mensaje será para las personas que conectéis con este ser querido. Bien, los que no, ya sabéis que no es para ti, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, Virgo.
Virgo, escucho mucho como el movimiento de hojas, ¿no? Pero como si las pasaran o como si pusieran una encima de otra, algo así. Y hay mucho ruido. Esta persona se me muestra en un lugar donde está ese ruido que te estoy diciendo, pero me sale como cuando... Sí, está como trabajando en ese lugar y tiene en una silla sentado a alguien pequeño. Alguien pequeño, pues con la edad de unos 7 años aproximadamente, 6-7 años. Y como que está pendiente de los papeles y de esta persona que tiene ahí sentada. Está muy pendiente de las dos cosas. Como que siempre estaba siempre estaba al pendiente de esta persona, Virgo. Y como que no le pesaba, como que tenía que estar pendiente todo el día 24/7, pero que no le pesaba, que trabajaba y que tenía esa personita ahí. O sea, ve una persona como que lo mira y sonríe, lo mira, sonríe. Hablan como entre ellos hay mucha complicidad. Veo mucha complicidad entre ellos, veo como que esta persona que aunque fuera yo creo que es un hijo pequeño, con esa edad tan pequeña, como que ya tan pequeño, como que le hablara como si fuera una persona mayor, o sea, dando unos consejos como si fuera una persona mayor. De todas maneras, Virgo, si has conectado con este mensaje, es una persona que está a tu lado, seguro, constantemente. Y que intentes contactar con él a través de los sueños, con él o con ella, Virgo. Ya me contaréis. ¿Qué más? Darte un número, el número 85 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.